Bienvenidos, bienvenidas otra vez a este especial de Futuro 360, un espacio que hacemos cada vez que viene Congreso Futuro para poner el foco en lo que es nuestra pasión, la ciencia, la tecnología, el medio ambiente, el pensamiento, la filosofía, aprovechar este vuelito que nos regala enero todos los años para hacer una pausa, mirar el futuro, no a 4, no a 8, a 20, a 30 años, e imaginar cómo podría ser nuestra civilización si hiciera las cosas distintos, si integrara alguna de la evidencia que la misma ciencia nos ha traído, ¿verdad? Hoy en esta inauguración hemos estado llenos de superestrellas. De partida tuvimos dos presidentes, el presidente actual, Sebastián Piñera, y el presidente electo, Gabriel Boric. Nos entregaron sus visiones sobre el valor de Congreso Futuro y sus proyecciones sobre cómo va a ser el impacto de las distintas crisis y desafíos que estamos viviendo en el futuro inmediato y a largo plazo, presentando con gran énfasis las oportunidades y los desafíos que tenemos que relevar como país. También pudimos escuchar a dos economistas mujeres, una de ellas Premio Nobel de Economía 2019, Esther Duflo, que habló específicamente sobre los problemas relacionados con la desigualdad y su aplicación a la crisis sanitaria que estamos viviendo. Y también Mariana Mazzucato, bestseller global, que habló sobre las oportunidades de los nuevos estados, la modernización y ciertas claves que podrían ayudar a conducir el Estado en el futuro. En la mañana no estuvo exenta, por supuesto, de neurociencia, de inteligencia artificial y de arte. Hasta Werner Herzog, que estuvo reflexionando sobre el proceso constitucional chileno y sobre lo exótico que es nuestro país al traer discusiones como la de neuroderechos, en la cual es líder a nivel global. Así, le acabo de hacer un resumen, muy resumen, de lo interesante que ha sido esta jornada, pero les tenemos mucho más contenido preparado y así comienza Futuro 360. Hoy es el turno de Sergio Rojas. Muchas gracias por estar con nosotros en Futuro 360. Él es filósofo y académico de la Universidad de Chile, doctor en literatura de la Universidad de Chile. Actualmente es profesor de la Facultad de Artes y de Filosofía y Humanidades de la misma casa de estudio. Ha sido profesor invitado de la Universidad de París 8 en Texas, en la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, en la Universidad de Valladolid en Australia y en la Universidad de Costa Rica. Podría continuar, pero con eso te quiero dar la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Sergio, hoy día hemos tenido la oportunidad de escuchar tu charla, que además fue la primera para inaugurar este Congreso Futuro, tamaña responsabilidad. No vamos a describirla como esperanzadora, ¿verdad? Pero sí tiene muchas luces sobre ciertos ámbitos de nuestra vida que tal vez vale la pena volver a mirar en esta oportunidad que ha sido, por un lado, la pandemia, por otro lado, la crisis social, ¿verdad? Las sistemáticas tareas y desafíos que estamos teniendo como humanidad en una sociedad tan compleja como esta. Y tu primer punto fue justamente una reflexión sobre el pasado. Entonces quisiera como tratar de hacer una super síntesis. ¿Qué problema tenemos con el pasado? Partamos por ahí. Sí, bueno, creo que esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué problema tenemos con el pasado? Porque hoy día hablamos, y no nos llama la atención, reconocer que nuestro tiempo está cruzado por la incertidumbre, ¿no? Siempre hablamos de la incertidumbre, de la incerteza, de la inseguridad, y cuando intentamos explicar a qué se debe esa incertidumbre, miramos hacia el futuro. Decimos, claro, la incertidumbre tiene que ver con que no sabemos qué es lo que viene, ¿no? Y eso que viene puede ser objeto de grandes expectativas, pero también de grandes temores. Entonces, nuestra mirada está volcada hacia el futuro. Y lo que yo he querido proponer es que esa incertidumbre no tiene que ver solamente con no saber lo que viene, ¿no? Por lo menos toda la modernidad y la modernización ha tenido que ver con eso, ¿no? No es inédito ese sentimiento hacia el futuro. Lo que yo quiero incorporar a la reflexión es el hecho de que esa incertidumbre tiene que ver con que no sabemos desde dónde estamos esperando, ¿no? Esa incertidumbre tiene que ver con el hecho de que de pronto el pasado se nos transformó en algo ajeno, ¿no? Y eso es lo que conduce mi reflexión hacia el carácter contingente, ¿no? Es paradójico porque muchas veces, habitualmente, celebramos ese carácter contingente, el hecho de que nada llega para quedarse, de que todo está permanentemente cambiando, y entonces siempre estamos esperando que lo que llegue sea mejor.
Y ahí se produce este problema con el pasado, ¿no? O mejor dicho, se produce esa sensación de que el pasado es un problema, ¿no? Para poder abrirnos al futuro, tenemos que abandonar ese pasado que todavía nos ¿Sobre la base de qué constituye. ejemplo llegaste tú a esta idea de que parece que nos relacionamos así, no tan amistosamente con el pasado? Bueno, tiene que ver, yo diría, fundamentalmente con, bueno, en el caso de la historia humana, ¿no? Es un acontecimiento relativamente reciente. Tiene que ver con el fin de la Guerra Fría, ¿no? El fin de la Guerra Fría, en cosa de pocos meses, casi diría, toda una comprensión espacial y temporal, ¿no?, de la historia quedó inmediatamente lejana, algo ajeno, ¿no? O sea, pensemos que la Guerra Fría fue algo así como la máxima expresión del humanismo, ¿no? O sea, decíamos, claro, el planeta está dividido entre dos maneras distintas de comprender al ser humano. Nada más ¿no? abstracto. Claro, ¿no? Entonces pensamos, claro, hay una parte que lo comprende de esta manera y otra parte lo comprende de esta manera. De pronto, lo que aparece ya no es una división, para comprender esa historia, ya no es una diferencia, un conflicto ideológico, sino que lo que estaba a la base era la técnica, ¿no? Como decía Heidegger, un autor que todavía sigue siendo insoslayable sobre estos temas, la misma furia desatada de la técnica, ¿no? Entonces ya no nos podemos orientar, fue lo que se llamó el fin de las ideologías. En el caso de Chile, creo que algo que parece tan lejos en el tiempo, ¿no?, como fue el golpe de Estado del 73, sigue estando presente, ¿no? Ese acontecimiento, mejor dicho, ese pasado no está a nuestras espaldas, ¿no?, sino que está en el suelo, ¿no? Estamos todavía allí, tal vez, incluso, ¿no?, podríamos decir, tal vez esa fue la última catástrofe en nuestra historia y esa catástrofe sigue golpeando. En ese pasado ya no nos podemos reconocer. ¿Será que el pasado duele? Lo digo como una explicación muy amateur a tu reflexión. ¿Por qué tanta disociación? Porque uno podría decir, como el mundo aymara, ¿verdad? Uno se construye desde el valor de su pasado. Y de alguna forma esta incertidumbre que planteas tú, que está en la realidad de todos hoy día, uno podría bajarla, controlarla con la certeza de dónde viene, ¿no? Es un muy buen punto ese. A ver, una pregunta respecto al tiempo podría ser la siguiente, ¿no? ¿En qué momento la historia comienza a marchar hacia el futuro? ¿No? Eso contradice el sentido común, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿y hacia dónde más va a marchar el tiempo si no es hacia el futuro? Pero sucede que no siempre el tiempo marchó hacia el futuro. Es más, la mayor parte del tiempo, en la historia de la humanidad, el tiempo transcurría circularmente o transcurría en forma de espiral. Con los ciclos. Claro, de pronto el tiempo se desencadena y comienza a marchar hacia el futuro y aparece esta idea de progreso, ¿no? Un progreso, esta idea de evolución cultural, la idea de civilización, en donde entendemos que un periodo es superior al anterior, no solo en cuanto a cuestiones materiales, cuestiones técnicas, sino que también culturalmente superior, ¿no? Esta idea, ¿no?, que fundamenta entender la historia como civilización, va a ser al mismo tiempo el fundamento para entender el progreso, para entender el lugar que tiene la colonización en el progreso, ¿no? La colonización, la conquista, una especie de violencia, ¿no?, en nombre de la civilización, en nombre del progreso. Ese fue un gran relato que hoy día no existe. Cuando ese relato se cae, el mundo, el pasado, se nos aparece como como decía alguien, como un inmenso matadero, ¿no?, como algo que está lleno de víctimas, ¿no?, cuando ya no está ese relato que legitimaba esa violencia civilizadora. Es interesante porque parece que de alguna manera esta pausa obligatoria que han producido esta sindemia, estas múltiples crisis alrededor del mundo nos ha permitido o nos ha vuelto a mirar el pasado con otros ojos, ¿no? Muchas de las soluciones que surgen, sin ir más allá, el lema de este Congreso Futuro apunta más bien a esa civilización donde el tiempo era más circular. Hay una revalorización de los ciclos, desde la cuestión alimenticia, ¿no? Desde cómete lo que está en temporada, no te comas el mango tropical en la mitad del invierno, hasta la cuestión más práctica, permite que el tiempo pase y observa el tiempo para mantenerte sano porque estamos todos enfermos de la cabeza, ¿no? ¿Crees tú que efectivamente este parelé ha servido para
relacionarnos de una manera distinta con el pasado? Yo creo que más que relacionarnos nosotros de una manera distinta con el pasado, yo diría que el pasado es el que se nos viene encima, ¿no? El pasado se nos viene encima de una manera abrumadora. Es un pasado insubordinado, ¿no? Carente de relato, que ha puesto en crisis los relatos, y entonces se nos viene encima. No sé, pienso que, bueno, todos queremos ser, yo en algún lugar decía, nadie quiere perderse el fin del mundo, ¿no? Entonces, todos queremos ser contemporáneos de ese acontecimiento que va a partir la historia en dos. Sin embargo, hoy día, a ver, una de las características de nuestro tiempo es el individualismo. El individualismo es producto de un proceso de emancipación, ¿no? O sea, esos grandes relatos que subordinaban al individuo a entidades superiores, ¿no? Hoy día caen, entonces aparece el individuo, pero eso es al mismo tiempo la condición de su intemperie, ¿no? La sociedad como la conocemos surge, lo que llamamos hoy día sociedad, ¿no es cierto? Surge con los vínculos sociales, ¿no? Los vínculos sociales que ya no son los vínculos reducidos, los vínculos familiares, vínculos afectivos, vínculos religiosos, ¿no? Sino que son vínculos que tienen que ver con otro tipo de comunidades, las sociedades de padres y apoderados en un colegio, ese es un vínculo social, los sindicatos de trabajadores, todo eso son los partidos políticos, son todos vínculos sociales. ¿Qué pasa hoy día con los partidos políticos? ¿Qué pasa hoy día con las reuniones de padres y apoderados? ¿Qué pasa hoy día con los sindicatos? También se toma distancia de ellos, ¿no? Entonces ahí aparece el individuo. Entonces el individuo es tanto el producto de una emancipación, y ahí lo estamos viendo con categorías ilustradas del siglo XVIII, pero es al mismo tiempo lo que queda cuando los vínculos se disolvieron. Y en esa situación nos pilla la pandemia, ¿no? En esa situación nos sorprende la pandemia. Entonces es una situación, yo diría, que nos da que pensar en el orden que hemos construido y que no se ha ido y que tiene problemas estructurales serios, ¿no? Hoy día la visión de los problemas estructurales ya no es una cosa que tenga que ver con la mirada de la izquierda, que era como tradicional, ¿no? Hoy día cualquiera que ingrese en la política lo que ve es la necesidad de cambios estructurales. Nos queda muy poco tiempo porque así es la tele, pero me encantaría saber de tu reflexión sobre el pasado. ¿Qué sugerencia podría surgir a propósito del momento que estamos viviendo y de lo mucho que estamos escuchando hoy a la filosofía para poder encontrar tal vez nuevas pistas? Bueno, a ver, yo tengo cierta reserva, ¿no?, respecto tanto al pesimismo, ¿no?, obviamente, ¿no?, como al optimismo, ¿no? Por supuesto, somos seres humanos y entonces caemos en el optimismo o caemos en el pesimismo. Gravemente, últimamente, en el último tiempo, digamos. Absolutamente, ¿no? Pero también caemos en el optimismo, ¿no? Un optimismo un poco ingenuo, a veces inevitable, y que es el optimismo de que las cosas están difíciles, pero alguien va a encontrar una solución, ¿no? Como yo decía en la charla, ¿no es cierto? Alguien desde la ciencia, alguien desde la política, un nuevo líder, ¿no? Alguien va a encontrar una solución. Entonces me instalo en la situación de alguien que está contemplando, de alguien que está tomando palco, ¿no?, ante esta catástrofe. Entonces, en ese sentido yo diría, hoy día lo que no es que tendría que ocurrir, está ocurriendo, es el pensamiento, es la reflexión. Eso ya no es privativo de la academia, de la filosofía, de los grandes centros de investigación. Hoy día una persona, cualquier persona, ¿no?, lo que llamaba en la charla una persona común y corriente, ve las noticias, ve lo que está sucediendo en el mundo y dice, uno ya no sabe qué pensar. Podríamos decir, en ese momento estás pensando. Cuando te das cuenta de que ya no dispones de categorías, de representaciones, y esto se te viene encima al pensamiento, bueno, esa es una responsabilidad de todos, ¿no? Nos saca de ese lugar en donde estamos esperando. Claro, y ahí hay una ciencia. oportunidad, ¿no? Que del pensamiento surjan posibilidades para el futuro. Sí, y yo creo que están saliendo, ¿no? A veces se dice estamos esperando una solución. No, estamos buscando la salida. No, tenemos que inventar esa salida. Te quiero agradecer por esta conversación en Futuro 360 y invitarlos a todos a que revisen la charla que tuviste hoy día en la obertura de Congreso Futuro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Nosotros continuamos con más de esta súper síntesis, se habrá dado cuenta, de Congreso Futuro, pero volvemos con más novedades.
Aprender a convivir es el lema que convoca este Congreso Futuro 2022 y la verdad es que ha sido generativo. A medida que los distintos expositores se han encontrado con este lema, han reflexionado de forma muy profunda con el enorme desafío que significa algo que parecía venir en el paquete de ser humano, ¿verdad? Nacimos como seres colectivos, como seres gregarios, y se supone que no nos costaba tanto relacionarnos con nosotros. Sin embargo, la evidencia ha dicho lo contrario y estamos en un momento en que globalmente estamos expuestos a crisis sociales, a demandas populares, a mucha dificultad para relacionarnos entre nosotros en un momento de burbujas de información, donde los algoritmos también han tenido una palabra bien preponderante. Y es por eso que quisimos abrir este programa reflexionando sobre este lema y por qué llegamos a esta necesidad de aprender a convivir. Convivimos con seres invisibles y mortales. Convivimos con una inédita y severa crisis climática. Convivimos con seres autónomos e independientes. Convivimos en medio de transformaciones políticas, sociales y económicas. La pregunta es, ¿sabemos realmente convivir dentro de esta realidad? Vamos a la ficción. Hace más de 20 años y en medio de una irrelevante escena de la clásica Matrix, el agente Smith planteaba lo siguiente. Cada mamífero en este planeta busca desarrollarse encontrando un equilibrio natural con su entorno, pero ustedes los humanos no hacen eso. Se mueven un área y se multiplican hasta consumir todos los recursos naturales de ese lugar. Y la única manera que tienen de sobrevivir es expandiéndose a otra área. Solo hay otro organismo en este planeta que sigue ese mismo patrón. ¿Sabes cuál es? Un virus. Reflexión que trayéndola al mundo actual y todas sus complejidades hace al menos sentido. ¿Por qué es importante aprender a convivir? Vamos siendo conscientes de que somos criaturas extrañas, de que el ser humano es una criatura muy extraña. No son solo tareas que recaigan sobre los centros de investigación, sobre lo que están haciendo en las ciencias, sino que son desafíos que nos comprometen a cada uno, ¿no es cierto?, como individuo, respecto a este problema, en donde las crisis hoy día tienen dimensiones globales, ¿no? Cambios, transformaciones, hechos históricos y tiempos extremadamente vertiginosos, ya sea frente a la pandemia, los desafíos del mañana, la crisis climática y nuestro cuerpo. El conocimiento científico asoma como un agente fundamental para nuestro desarrollo y la adaptación frente al cambio. Piensen ustedes qué hubiera pasado en Chile si no hubiéramos tenido gente experta en infectología, biólogos moleculares, gente que maneje datos como los han manejado. Habría sido una situación muy distinta. No habríamos sabido, por ejemplo, qué mutantes estaban circulando en el país. No habríamos podido, con la eficiencia que se ha hecho, generar la vacunación masiva de casi toda la población chilena, que es un ejemplo en el mundo. Desde el evento de divulgación científica más importante de Latinoamérica, eso se ha venido escuchando desde hace tiempo, por parte de quienes están intentando aportar al desarrollo de una sociedad más justa. Es una ventana de futuro, es una ventana de lo que se está haciendo en otras partes, es una posibilidad de acercar premios Nobel, investigadores de gran renombre, personas con las cuales las universidades hemos estado trabajando o que venimos conociendo ahora y que vamos a seguir trabajando en el futuro. Todo esto implementado y transferido a nuevo conocimiento a la sociedad. Una forma de comunicar cercana, atractiva y fundamental para ir comprendiendo el pasado, actuando en el presente y preparándonos para el futuro. Tenemos que ir más allá de esa imagen que tenemos muchas veces de la divulgación científica como algo que nos deja en una situación pasiva, ¿no es cierto?, contemplativa, fascinados, pero al mismo tiempo como consumidores de información. La información científica hoy día nos hace un encargo, ¿no?, de transformarnos en agentes de un mundo que está en un proceso de cambio.
Y me gusta que se esté difundiendo más en regiones también. Yo encuentro que esa sí que es una forma bien positiva de informar a toda la ciudadanía de Chile. Y nosotros no estamos aislados, somos parte de una comunidad científica. Esto no es un congreso para científicos, es un congreso abierto para todos y todas en nuestro país. Segundo, las sesiones en regiones. Creo que es un congreso que se está abriendo cada vez más en nuestro territorio. Tercer lugar, que el Congreso Futuro también tiene una mirada y actividades para los niños y niñas. Por lo tanto, está siendo muy ampliamente difundido y en un lenguaje que es abierto a toda nuestra sociedad. Porque, por definición, el ser humano es un ser social que decidió vivir en conjunto. Por eso, en esta nueva versión de Congreso Futuro, el aprender a convivir nos podría ayudar a entendernos y a escucharnos de cara a los desafíos del mañana. La economía de la dignidad, los neuroderechos, parecen ser conceptos difíciles de comprender, pero han sido protagónicos en esta primera jornada de Congreso Futuro. ¿Qué dijeron los expositores en esta jornada que ya pasó y qué viene en este Congreso Futuro que recién comienza? Se lo contamos en la siguiente nota de Cristian Noguchi. Había acción en los pasillos, en el backstage y sobre el escenario. Saludo del actual presidente y también del electo, asistentes presenciales y miles detrás de una pantalla. Nadie quería estar ausente para un evento de categoría mundial. Les deseo un excelente Congreso Futuro. Muchas gracias. Día 1 de Congreso Futuro, en el que muy temprano la Premio Nobel de Economía Esther Duflo hablaba sobre la necesidad de la dignidad dentro de la vida laboral y también de la otra inequidad, la de las vacunas. La próxima variante también aparecerá en un país donde hay una gran cantidad de personas sin vacunar y que si no somos solidarios con los países pobres y las personas más pobres de todo el mundo, esto nos pone en peligro a todos. Y las mismas tecnologías que te permiten ayudar a un paciente que tenga Alzheimer te pueden permitir sacar contenido de información cerebral de una persona normal y esto queremos que esté protegido. Es como si tuviéramos que respaldar la información de nuestro cerebro como si se tratase de un pendrive. De esa futurista realidad habló Rafael Yuste, neurocientífico que participó en la creación de la Ley de Neuroderechos, iniciativa aprobada en el Congreso y que convierte a Chile en el primer país del mundo en legislar en esta incipiente materia. El mejor abordaje para estas tecnologías tan potentes es un abordaje de derechos humanos y estamos proponiendo unos nuevos derechos humanos que son los llamados neuroderechos. Se habló de educación, crisis climática, género y desastres naturales. 21 expositores para la jornada inaugural, pero atención, porque esto recién comienza. Quien tuvo que lidiar con Donald Trump en el peor momento de la pandemia, quien creó el PCR que nos tomamos a diario, el llamado banquero de los pobres, y quienes consideran que en la naturaleza está el resguardo del planeta, serán solo algunos de los presentes este martes. Aprender a convivir es el lema de este año. Se trata de ciencia en simple, cercana y de impacto social. Congreso Futuro busca posicionar a la ciencia como el motor para el desarrollo del país. El conocimiento va a ser el cobre del siglo XXI y ahí nosotros estamos comprometidos en nuestro gobierno a pasar de ese 0,34% al que hacían referencia a un 1% del presupuesto en ciencia. Congresofuturo.cl, futuro360.com y en todas las plataformas de Chilevisión Noticias y CNN Chile estará disponible el contenido de primer nivel para quienes quieran conocer más sobre los trabajos e investigaciones que están cambiando el mundo. Se termina esta cobertura especial para el día de hoy en Futuro 360, pero como siempre nos queremos mantener relacionados con ustedes. Como saben, la transmisión de Congreso Futuro está ocurriendo al mismo tiempo en la página de Futuro 360. Estamos recibiendo sus comentarios y monitoreando lo que está ocurriendo, trayéndole algo del backstage, un sabor a que usted nos acompañe en esta organización de Congreso Futuro que para nosotros es el momento del año, el momento en que la ciencia brilla. Nosotros queremos estar ahí para mirarlo. Síganos, acompáñenos y nos vemos en el capítulo de mañana con un nuevo especial.